Previamente, planteamiento cronológico de normas. Hechos del caso. Y a continuación, preguntas de análisis. Fundamentos constitucionales de la administración pública. Fidel Oliva. Pregunta número 1. Para poder responder la pregunta, es necesario señalar que la Constitución, en su artículo 104, señala de forma clara que un decreto legislativo es una norma con rango de ley, la cual es emitida por el Poder Ejecutivo. Para ello, el Poder Legislativo debe otorgarle la facultad mediante ley autoritativa. Es decir, el Congreso faculta al Ejecutivo para que ésta pueda legislar sobre una materia específico y plazo determinado. Sumado a ello, el reglamento del Congreso es claro que es él quien ejerce el control normativo del decreto legislativo a través de un procedimiento de control. Ahora, teniendo clara la formalidad constitucional que se sigue para promulgar un decreto legislativo y el concepto de esta norma con rango de ley, analizamos la importancia de este proceso y es que esto sirve para delimitar el alcance de las atribuciones de cada uno de los poderes, controlándose entre ellos. Por ello, la pregunta de si es correcto que el Poder Legislativo emitiera un decreto legislativo, la respuesta es no, porque va en contra de la formalidad constitucional y del alcance y límites del Poder Legislativo. Debemos primero considerar la competencia que tendrían las entidades públicas intervinientes. Para ello recurrimos al planteamiento cronológico de las normas, en el cual podemos ver de que el decreto legislativo número 32554 otorga facultades al Ministerio de Transporte y Comunicaciones para la creación del Programa Nacional de Telecomunicaciones. Sin embargo, hemos de advertir que encontramos una deficiencia en cuanto al mecanismo que promulga la creación de este programa, toda vez que el artículo 38 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que para la creación de cualquier programa se debe cumplir con los requisitos y los criterios de los numerales 38.1 y 38.2. ¿Y cuáles son estos requisitos mínimos? Pues estamos hablando primero de la atención de un problema o una situación crítica o la implementación de una política pública específica. Como segundo requisito, de que el Ministerio cuente con las facultades y las competencias necesarias para la elección de este programa. Como tercer requisito de formalidad, que este programa cuente con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Y, finalmente, que sea realizado a través de un decreto supremo. Como podemos advertir del caso, Pronatel, primero, no cumple con dos de los requisitos, y segundo, que fue creado a través de una resolución directoral, con lo cual podemos establecer e inferir que todos los actos administrativos que resulten posterior a la creación de Pronatel carecen de legitimidad y son rebatibles ante cualquier instancia. Con relación a la pregunta 3 del caso analizado, corresponde analizar si es viable jurídicamente hablando y cumple con la compatibilidad del artículo 60 de la Constitución respecto al rol subsidiario del Estado, que el Programa Nacional de Telecomunicaciones pueda ejecutar obras y prestar los servicios públicos en materia de telecomunicaciones en las zonas rurales. Ante esto, nuestro grupo ha analizado y ha llegado a la conclusión de que en un primer momento de análisis se debe de evaluar si la actividad que está realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones corresponde a una actividad empresarial o es objeto del ius imperium del Estado. Ante ello, nuestro grupo ha llegado a la conclusión de que la actividad que realiza el MTC por medio del Pronatel es una actividad empresarial en la medida que no está dentro de sus funciones del MTC prestar directamente los servicios de telecomunicaciones, sino únicamente regularlas y actuar como un tercero fiscalizador imparcial. Ante ello, una vez que tenemos garantizada que la actividad empresarial, que el MTC está realizando una actividad empresarial, debemos de analizar si cumple con los tres requisitos del artículo 60. En primer lugar, que sea una actividad autorizada por ley expresa, que provenga del Congreso, del Parlamento, del Poder Legislativo, no un decreto legislativo, ni mucho menos una norma reglamentaria, sino una ley expresa. En segundo lugar, si esta actividad verdaderamente es subsidiaria o no. Y en tercer lugar, si se acredita que ha sido emitida por manifiesta conveniencia nacional o por interés público.
Solo en el primer momento de análisis podemos observar que esta norma ha sido emitida por un decreto legislativo en un inicio y la creación del programa, mucho peor, ha sido emitida por una norma de carácter reglamentario mediante una resolución directoral. Ante ello, nuestro grupo considera de que el Estado estaría actuando en una modalidad de competencia desleal por violación al principio de subsidiariedad estatal, reconocido en el artículo 60, al estar realizando una actividad empresarial sin contar con una autorización de ley expresa tal y como lo exige la Constitución Política del Perú. Muy buenas tardes, profesora. Con relación a la pregunta número 4 de si es correcto que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones niegue a las empresas Telecom Perú S.A. la posibilidad de prestar directamente los servicios públicos de telecomunicaciones en zona rural, me corresponde establecer que partimos del concepto de la creación del programa Pronatel había sido dada mediante una resolución directorial y no por un decreto supremo, el cual estaba establecido en el artículo 18 de la Ley de Programas y Proyectos Especiales, tal como ha desarrollado mi compañero en la pregunta número 2. Por tanto, solo me quedaría afirmar que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones era el encargado de atender la consulta formulada por la empresa Telecom Perú S.A. Por tanto, ante la incapacidad de Pronatel de poder atender y pronunciarse por el mismo, el único facultado era el MTC, de manera que éste podría brindar una solución al administrado. En consecuencia, fue incorrecto el pronunciamiento del MTC al desestimar la solicitud de la empresa Telecom Perú S.A., el cual era el deseo de ejecutar obras de infraestructura y prestación de servicios de telecomunicaciones en zonas rurales del país, ya que el MTC era el único encargado para brindar ese tipo de soluciones. Muchas gracias. Atendiendo al alcance de la sentencia recaída en el expediente 020-2015, que declara la inconstitucionalidad del artículo 46 de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General de la República, no resultaría viable que la Contraloría pueda sancionar administrativamente al señor Julio Gutiérrez en diciembre de 2019, pues los hechos se presumen se cometieron en agosto de 2019. No obstante, ello no quiere decir que la Contraloría no pueda iniciar acciones de auditoría y emitir informes de control, los cuales, si bien no determinarán responsabilidad administrativa, en este caso sí pueden identificar presuntas responsabilidades administrativas también, civiles y penales en caso correspondan. Es por ello que el procesamiento y deslinde de responsabilidades administrativas estarán a cargo de la entidad auditada. Es decir, en el presente caso no se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador, pero sí resultaría viable para castigar administrativamente el manifiesto acto de corrupción, iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, los cuales serán seguidos por los órganos instructores del procedimiento administrativo disciplinario, determinados por la Secretaría General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tendrá a cargo conocer las acciones orientadas al deslinde de responsabilidad correspondiente y conforme indica la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, puede analizar el presente caso y determinar la responsabilidad administrativa del caso. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.